Para seducir con éxito a una mujer, esto tiene que suceder. Hay un momento, y si lo has experimentado, sabes exactamente de qué hablo, en el que todo cambia. No es ruidoso, no es dramático. De hecho, la mayoría de la gente lo pasa por alto por completo, porque busca algo más. Espera el gran gesto, la frase perfecta, el momento oportuno. Pero no es así. Lo que realmente sucede es mucho más silencioso. Es un cambio. Una sutil recalibración en cómo dos personas se experimentan mutuamente. Y una vez que sucede, todo lo que sigue se siente casi inevitable. La conversación fluye de otra manera. La energía entre ustedes cambia. Lo que parecía incierto de repente parece cobrar impulso. Pero esto es lo que lo hace interesante. El cambio no le sucede a alguien. Sucede dentro de alguien. La persona que crea las condiciones para ese cambio generalmente no tiene ni idea de que lo está haciendo, simplemente está siendo de cierta manera, existiendo en cierta frecuencia, presentándose con una cualidad particular de presencia que permite que algo se desbloquee en la otra persona. Esto es lo que quiero explorar hoy. No técnicas, no tácticas, no los consejos superficiales que inundan Internet y rara vez dan resultados reales. Quiero hablar de lo que realmente sucede debajo de todo eso. La mecánica más profunda de cómo se forma la atracción entre dos personas. Porque una vez que entiendes esto, todo lo demás empieza a tener sentido. Permíteme empezar haciéndote una pregunta. Piensa en la última vez que te sentiste genuinamente atraído por alguien. No solo lo notaste, no solo lo encontraste atractivo de una manera superficial, sino que realmente te atrajo. Algo en esa persona atrajo tu atención de una manera que se sintió casi involuntaria. Querías saber más, querías estar más cerca. Te sorprendías pensando en esa persona cuando no estaba cerca. ¿Qué estaba sucediendo allí? Si intentas desglosarlo lógicamente, probablemente obtendrás una lista de atributos superficiales. Era guapo, era gracioso, parecía seguro de sí mismo, vestía bien, tenía un trabajo interesante. Pero nada de eso realmente lo captura, ¿verdad? Porque has conocido a muchísima gente guapa, divertida, segura de sí misma, bien vestida y con trabajos interesantes que no te aportaban absolutamente nada. Simplemente no sentías atracción. Entonces, ¿qué tenía de diferente esta persona? La diferencia no está en lo que tenía, está en lo que creaba. Cuando alguien es realmente cautivador, sin actuar, sin esforzarse, simplemente siendo, crea una atmósfera a su alrededor. Una especie de espacio energético que los demás pueden sentir, aunque no puedan expresarlo con palabras. Es como entrar en una habitación e inmediatamente sentir que algo es diferente. El aire se siente diferente, tu atención se orienta de forma diferente. Te vuelves más alerta, más presente, más curioso. Y cuando entras en ese espacio, algo sucede en tu interior. Tu sistema nervioso empieza a cambiar. Bajas un poco la guardia. Las máscaras sociales que sueles usar empiezan a parecer menos necesarias. Te vuelves más tú mismo, paradójicamente, en presencia de alguien que es plenamente él mismo. Esta es la base de todo lo que sigue. No son técnicas, no son estrategias, no son secuencias de comportamiento memorizadas. Simplemente la creación de una atmósfera que permite a otra persona experimentarse a sí misma de forma diferente. Y esto es lo que la mayoría de la gente se equivoca por completo. Creen que la atracción es algo que se le hace a otra persona. Algo que se crea mediante la combinación adecuada de palabras y acciones. Creen que si encuentran el enfoque adecuado, la forma correcta de abrir el diálogo, la secuencia de movimientos adecuada, pueden atraer a alguien. Pero eso es al revés, es completamente al revés. La atracción es algo que ocurre dentro de otra persona cuando se dan ciertas condiciones. Tu trabajo no es atraer a alguien. Tu trabajo es crear las condiciones donde la atracción se hace posible. Puede surgir de forma natural, donde la psicología de la otra persona hace el trabajo por ti. La distinción suena sutil, pero cambia por completo tu forma de abordar esto. Hablemos de cómo son realmente esas condiciones. Y quiero ser claro, no son pasos que se siguen en orden, son más bien dimensiones de presencia que deben operar simultáneamente. Cuando lo hacen, se produce el cambio. Cuando no, no importa cuánto lo intentes. La primera dimensión es algo que llamo presencia desapegada. Es más difícil de lograr de lo que parece, porque la mayoría de las personas, cuando están cerca de alguien que les interesa, se apegan inmediatamente a los resultados. Quieren que esto salga bien. Quieren caer bien. Quieren que algo suceda. Quieren validación. Quieren conexión. Quieren no sentirse rechazados. Todo ese deseo, incluso cuando es completamente interno, incluso cuando crees que lo ocultas bien, crea una especie de presión. Sutil pero palpable. La otra persona puede sentirlo, aunque no pueda identificar lo que siente. Hay algo en tu energía que se extiende hacia ella, pidiendo algo, esperando algo. ¿Sabes cómo se siente cuando estás en el lado receptor? Alguien te habla, pero en realidad no está contigo. Se adelanta a sí mismo, ya pensando en cómo podría ir esto, ya monitoreando la interacción en busca de señales de éxito o fracaso, ya calculando su próximo paso. Hay una cualidad de alcance en su presencia. Una mano invisible se extiende hacia ti, pidiéndote algo que aún no has ofrecido. Cuando sientes eso, ¿qué sucede? Te retiras.
no conscientemente, no dramáticamente, solo una ligera retracción de energía. Un sutil cierre de la apertura que de otro modo podría haber estado ahí. Te vuelves un poco más cauteloso, un poco más cuidadoso, un poco menos dispuesto a permitirte sentir nada. Esto es completamente natural, completamente automático. Es tu sistema protegiéndose de ser arrastrado a la agenda de alguien más. Ahora, compara eso con lo que sucede cuando alguien está genuinamente desvinculado. Está interesado en ti, eso es claro. Hay calidez allí, atención, compromiso. Pero su sentido de sí mismo no depende de cómo se desarrolle esta interacción. Disfruta de la conversación, disfruta de tu compañía, pero estaría perfectamente bien si no llegara a ninguna parte. No están actuando por un resultado. Simplemente están presentes, no hay presión, no hay agenda, no hay una mano invisible que se te acerque. Solo dos personas compartiendo un momento sin que ninguno de los dos necesite que sea nada más que lo que es. En ese espacio sucede algo extraordinario. Tus defensas se relajan. Te vuelves más curioso, más dispuesto a involucrarte, más abierto a sentir algo de verdad, porque no hay nada de qué protegerte, nadie intenta quitarte nada. Puedes, simplemente, ser. Esta es la paradoja que confunde a tanta gente. Cuanto menos necesitas un resultado específico, más probable es que lo consigas. Pero aquí está la clave. Esto no se puede fingir. No puedes fingir estar desprendido mientras estás desesperado en secreto. El sistema nervioso de los demás es demasiado sofisticado para eso. Te leen a un nivel muy inferior al de la conciencia. Detectan la incongruencia al instante, incluso si no pueden identificar lo que perciben. La única manera de encarnar realmente la presencia desprendida es, estar realmente desprendido. Lo que significa hacer el trabajo interno de construir una vida que no dependa de ninguna persona, ni resultado para su sentido y plenitud. Significa tener opciones genuinas, o al menos una satisfacción genuina con tu vida tal como es. Significa estar bien, de verdad bien, no solo en su desempeño, con que las cosas no salgan bien. Por eso el consejo de, simplemente tener confianza, es tan inútil. La confianza no es algo que se pueda decidir tener, es una consecuencia de haber realizado un trabajo más profundo, para construir un yo que no necesite validación externa para sentirse bien. Ese trabajo es imprescindible. Y hasta que no se complete, todas las técnicas del mundo no te servirán de nada. La segunda dimensión es lo que yo llamo profundidad sin transparencia. La mayoría de las personas, cuando intentan conectar con alguien, caen en una de dos trampas, o se quedan completamente en la superficie. Temas seguros, conversaciones agradables, nada que revele nada real sobre quiénes son, o comparten demasiado, descargando su historia de vida y su carga emocional sobre alguien a quien apenas conocen. Ninguna de estas dos opciones crea atracción. La primera crea aburrimiento, la segunda incomodidad. Y, sin embargo, estas son las dos opciones a las que la mayoría recurre, porque desconocen que existe una tercera opción. Se puede ser profundo sin ser pesado. Puedes revelar la esencia sin revelarlo todo. Puedes transmitir a alguien la sensación de que hay mucho más en ti de lo que ve ese momento. Capas a las que aún no ha accedido, profundidades que no ha explorado, sin abrumarlo con una intimidad prematura. En realidad se trata más de cómo te comunicas que de qué comunicas. Alguien puede hablar de temas completamente cotidianos, su trabajo, su fin de semana, sus opiniones sobre cosas al azar, y aún así transmitir profundidad está en la consideración que hay detrás de sus palabras. La sensación de que realmente han reflexionado sobre su propia experiencia en lugar de simplemente vivir en piloto automático. Ese destello ocasional de vulnerabilidad que sugiere que hay un ser humano real ahí, no solo una actuación. Está en las pausas. Los momentos en los que dejas que algo fluya en lugar de apresurarte a llenar el silencio. La disposición a meditar una pregunta antes de responderla. La capacidad de decir no sé, sin que eso te disminuya. Lo que esto hace por la otra persona es fascinante. Activa su curiosidad de una manera que la interacción superficial nunca podría. Empieza a querer saber más. Empiezan a llenar los vacíos con su imaginación. Empiezan a invertir energía mental y emocional en intentar comprenderte. Y esto es lo que pasa con la inversión. Una vez que alguien empieza a invertir en ti, su atención, su curiosidad, su imaginación, se apega más a ti. No porque lo hayas manipulado, sino porque así funciona la psicología humana. Valoramos aquello en lo que invertimos. Nos importa en qué hemos gastado energía. Sentimos curiosidad por los enigmas que aún no hemos resuelto. El error que comete la gente es revelar todo demasiado rápido, lo que elimina el misterio y la oportunidad de invertir. O no revelar nada en absoluto, lo que le da a la otra persona nada en que invertir. El punto óptimo es la incompletitud estratégica, suficiente para intrigar. No suficiente para satisfacer, suficiente para sugerir profundidad, no suficiente para delinearla por completo. La tercera dimensión es algo que he empezado a llamar disonancia cómoda. Permítanme explicar a qué me refiero, porque es contraintuitivo. Cuando dos personas se conocen por primera vez, hay un guión que suele seguirse. Preguntas predecibles, respuestas predecibles, patrones de comportamiento predecibles. Todos conocen su rol. Todos se mantienen dentro de los límites esperados. La conversación fluye por los mismos surcos que millones de conversaciones similares han forjado antes.
Esto es cómodo, pero también completamente olvidable. Nada de esto activa las partes más profundas del cerebro, responsables de la atracción y la conexión. Son simplemente dos personas siguiendo el proceso, realizando el ritual de conocerse sin llegar a conocerse realmente. Podrías reemplazar a cualquiera de las personas por otra y la conversación seguiría casi exactamente igual. Ahora bien, ¿qué sucede cuando alguien rompe ese guión? No de forma agresiva, no de forma socialmente inapropiada. Simplemente, desviándose sutilmente de lo esperado, diciendo algo sorprendente, respondiendo de forma inesperada, introduciendo un poco de fricción en una interacción que de otro modo sería fluida. El cerebro de la otra persona se despierta. De repente, tiene que prestar atención. De repente, no puede predecir qué viene después. De repente, la interacción se ha vuelto interesante de una manera que la mayoría de las interacciones no lo son. Ya no están en piloto automático, están presentes. Comprometido. Alerta. A esto me refiero con disonancia cómoda. Introduce suficiente imprevisibilidad para captar la atención, pero no tanta como para crear ansiedad. Mantienes a la otra persona ligeramente desequilibrada, pero de una manera que resulta intrigante en lugar de amenazante. Eres lo suficientemente diferente como para ser memorable, pero no tan diferente como para parecer inestable o inseguro. El error que comete la gente es ir a uno de dos extremos. O son demasiado seguros, completamente predecibles, fáciles de categorizar, olvidables. Simplemente otra versión de todos los demás. O son demasiado caóticos, creando tanta incertidumbre que el sistema nervioso de la otra persona entra en modo de protección. El primero es aburrido. El segundo es agotador. Ninguno crea atracción. El punto óptimo es ese espacio intermedio, donde hay suficiente imprevisibilidad para mantener el compromiso, pero suficiente consistencia para mantener la confianza. La otra persona no sabe muy bien qué esperar de ti, pero se siente lo suficientemente segura como para quedarse y descubrirlo. Donde eres un enigma que quieren resolver en lugar de una amenaza que deben gestionar. Esto no requiere ser extraño, ni provocador. Puede ser tan simple como dar una respuesta reflexiva a una pregunta que suele recibir una respuesta improvisada, o hacer una pregunta que nadie les ha hecho antes, o tener una opinión que no encaja perfectamente en las categorías que la gente espera. Pequeñas desviaciones del guión que indican, hay algo diferente aquí. Quizás valga la pena prestar atención a esto. La cuarta dimensión es lo que llamo energía directiva. Es un tema delicado porque se malinterpreta fácilmente, pero también es absolutamente esencial, por lo que quiero abordarlo con cuidado y profundidad. En cualquier interacción entre dos personas hay una cierta danza de energía que ocurre bajo la superficie. Una persona tiende a liderar, la otra a seguir. Una persona tiende a establecer el marco, la otra a operar dentro de él. Una persona tiende a crear la estructura de la interacción, la otra a llenar esa estructura con su participación. No se trata de dominio ni sumisión, en un sentido estricto. Es simplemente la dinámica natural de cómo interactúan los seres humanos. Lo que crea atracción, y esto es consistente en todos los contextos, géneros y culturas, es cuando alguien demuestra la capacidad de liderar sin forzar, de marcar el rumbo sin controlar, tener una idea clara de lo que quiere y hacia dónde va, a la vez que se mantiene genuinamente receptivo a las preferencias y límites de la otra persona. Esto es lo opuesto a la pasividad de «veamos cómo se hace», que muchas personas adoptan por defecto. Ese tipo de pasividad no es realmente neutral, no crea espacio para la posibilidad, simplemente transfiere la carga de la dirección a la otra persona, lo que generalmente no le sienta bien. Le hace sentir que está haciendo todo el trabajo, como si fuera la única que invierte energía en que algo suceda, como si fuera la única que realmente desea algo. La energía directiva, en cambio, comunica algo muy diferente. Dice, sé lo que quiero, tengo claro hacia dónde voy, y te invito a acompañarme si te atrae. Hay claridad en ello, confianza, propósito, pero también receptividad genuina. La dirección se ofrece, no se impone. La invitación es real, pueden rechazarla sin consecuencias. Cuando alguien experimenta esto, se crea una sensación de alivio. No tienen que averiguar qué está pasando. No tienen que llevar la interacción. No tienen que adivinar lo que quieres ni intentar leer tu mente. Simplemente pueden relajarse en el flujo que ya se ha establecido y participar desde ese lugar. Esto es increíblemente atractivo. La claridad es atractiva. La dirección es atractiva. Estar cerca de alguien que sabe lo que quiere y no tiene miedo de avanzar hacia ello es atractivo. Crea una sensación de estar en buenas manos, de estar con alguien que tiene las cosas bajo control, de no tener que esforzarse tanto solo para que funcionen los mecanismos básicos de la interacción. Pero, de nuevo, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, no se puede fingir. Si estás ejerciendo una actitud directiva mientras en realidad te aterra el rechazo, esa incongruencia se notará. La persona percibirá que tu confianza es una máscara y creará el efecto contrario al que buscas. Sentirá la brecha entre lo que proyectas y lo que realmente experimentas, y esa brecha hará que confíe menos en ti, no más. La quinta dimensión es quizás la más importante, y también la más olvidada, la regulación emocional.
A esto me refiero, cada interacción entre dos personas es también un intercambio de estados emocionales. Los sistemas nerviosos no están aislados. Constantemente se leen, se influyen mutuamente, se conectan o se distancian. Cuando estás cerca de alguien ansioso, parte de esa ansiedad se te transfiere. Cuando estás cerca de alguien tranquilo y con los pies en la tierra, parte de esa calma se te transfiere. Así es como funcionamos los seres humanos. Es parte de nuestra biología. Esto tiene un profundo impacto en la atracción. Si eres caótico por dentro, ansioso, necesitado, reactivo, emocionalmente inestable, ese caos se irradia hacia afuera y afecta a todos los que te rodean. No importa lo guapo que seas, no importa lo bien que te desempeñes, no importa lo perfecto que seas al ejecutar todas las técnicas que has aprendido, la gente puede sentir ese caos y eso también los hace sentir caóticos, lo cual no se siente bien, lo cual hace que quieran alejarse de ti, incluso si no pueden explicar por qué. Puede que no sepan que sienten tu ansiedad. Solo saben que estar cerca de ti no se siente del todo bien. Algo no funciona, algo los inquieta. Y entonces se alejan, no porque hayas hecho algo mal en la superficie, sino porque tu estado interno les estaba creando una experiencia que no querían tener. Por otro lado, si estás regulado, internamente calmado, centrado, emocionalmente estable, en paz contigo mismo, esa regulación también irradia hacia afuera. Estar cerca de ti se siente bien. La gente se relaja en tu presencia. Su sistema nervioso se calma. Se sienten más tranquilos y centrados cuando están contigo que cuando no. Esto es increíblemente atractivo. No porque estés haciendo algo específico, solo porque estar a tu lado se siente mejor que estar con la mayoría de la gente. Tu sistema nervioso regulado se convierte en un regalo que ofreces a todos los que entran en tu espacio. Te conviertes en un refugio en un mundo caótico. Y este es el efecto multiplicador. Cuando alguien se siente mejor contigo, empieza a asociar esas buenas sensaciones contigo. Su cerebro empieza a convertirte en la causa de cómo se siente. Aunque no les estés haciendo nada, solo estás siendo regulado y permitiéndoles corregularse en tu presencia. Te perciben como la fuente de su estado emocional positivo. Esta es una de las dinámicas más poderosas de la atracción humana, y casi nadie habla de ella. Todos se centran en qué decir, qué hacer, cómo comportarse. Pero la pregunta más profunda, la que realmente determina los resultados es, ¿qué se siente estar en tu presencia? ¿Qué experiencia emocional estás creando para la otra persona con solo estar ahí? Si puedes responder a esa pregunta con honestidad, y si no te gusta la respuesta, ahí es donde comienza el verdadero trabajo. No aprender nuevas técnicas, no memorizar nuevos guiones, desarrollar la capacidad de regular tu propio sistema nervioso tan a fondo que tu presencia se vuelva inherentemente tranquilizadora, inherentemente atractiva, inherentemente valiosa. Juntemos todo esto. El cambio que ocurre cuando la atracción hace clic no es mágico, no es aleatorio, no es suerte ni química, ni algún fenómeno inexplicable que sucede o no. Es el resultado de la presencia de condiciones específicas. Condiciones que crean un espacio donde otra persona puede sentirse lo suficientemente segura, intrigada y comprometida como para realmente abrirse a la posibilidad de sentir algo. Esas condiciones son presencia desapegada, profundidad, sin revelación, disonancia cómoda, energía directiva y regulación emocional. Ninguna de estas son técnicas que se puedan aplicar superficialmente. No se puede fingir ninguna de ellas. Todas son formas de ser que requieren un desarrollo interno genuino, lo cual es frustrante para las personas que buscan soluciones rápidas, respuestas fáciles y palabras mágicas que hagan que a alguien les guste. No existe tal cosa. Nunca ha existido tal cosa. Pero también es liberador, porque significa que el camino para ser más atractivo es el mismo que el camino para convertirse en un ser humano más completo, arraigado y consciente de sí mismo. Significa que el trabajo que haces en ti mismo no está separado de los resultados que deseas en esta área de la vida. Es la causa directa de esos resultados. Significa que no tienes que convertirte en otra persona, ni aprender a actuar de maneras que se sientan falsas. Solo tienes que ser más plenamente tú mismo, más profundamente tú mismo, expresarte mejor como tú mismo. No tienes que memorizar guiones, no tienes que actuar, no tienes que fingir ser alguien que no eres. Solo tienes que hacer el trabajo más profundo de convertirte en alguien cuya presencia crea naturalmente las condiciones para la conexión. Esto es lo interesante de este marco. Se aplica independientemente del contexto, ya sea que conozcas a alguien por primera vez o que lo conozcas durante años. Ya sea que intentes despertar algo nuevo o reavivar algo viejo, ya es joven o no tan joven, ya sea que te consideres naturalmente carismático o socialmente torpe. Los principios subyacentes siguen siendo exactamente los mismos, porque la atracción no se trata realmente de impresionar a la otra persona. No se trata de demostrar tu valor ni de convencerla de que eres lo suficientemente bueno. Se trata de crear un espacio donde pueda sentir algo, donde pueda experimentarse de forma diferente, pueda acceder a partes de sí misma que suelen permanecer latentes en las interacciones cotidianas. Cuando comprendes esto, todo cambia. Dejas de intentar demostrar tu valía, dejas de actuar.
Dejas de tratar la atracción como un rompecabezas que se resuelve con la combinación correcta de movimientos o un juego que se gana con una estrategia superior. En cambio, te centras en lo único que realmente puedes controlar: quién eres y cómo se siente estar en tu presencia. El resto se encarga solo. Comprender estas condiciones no significa forzar nada. Simplemente significa reconocer qué crea el espacio para que surja la atracción y saber que, cuando encarnas estas cualidades, algo cambia en cómo te perciben los demás. Pero esto es lo interesante. Una vez que ese cambio comienza, no permanece invisible. Empieza a notarse en el comportamiento, a menudo de maneras que la otra persona ni siquiera percibe. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que ocurren cuando la mente de alguien empieza a ir a ciertos lugares. Cambios sutiles en cómo te miran, en cómo se posicionan, en lo que dicen y lo que no dicen. La mayoría de estas señales pasan completamente desapercibidas, porque no se parecen a lo que la gente espera que sea la atracción. El siguiente video desglosa exactamente cuáles son esos comportamientos, las señales inocentes y fáciles de pasar por alto de que alguien ya está imaginando más de lo que dice en voz alta.